Un segundo aparte de lo que planteábamos como integrantes del bien jurídico de la administración pública, eh, señalábamos que se refería a la fidelidad de los servidores públicos con los fines de la función pública. En otras palabras, que existiese una compatibilidad en el propósito por el cual actuaban o actúan los servidores públicos y que esa compatibilidad se estableciese en una misma dirección con los fines de la administración pública. Es decir, que la actuación respondiese a esos fines y no a propósitos diferentes, especialmente en lo que se refiere al provecho patrimonial o provecho de otro orden que alejara la actuación del servidor público de los fines mismos de la función pública. Y en esa medida tenemos una serie de capítulos del código que se refieren en primer lugar a los fenómenos de la concusión y el cohecho en sus formas propio, impropio, tácito o aparente, y el cohecho por dar a ofrecer, y lo mismo en relación con el tráfico de influencias, tanto del servidor público como del particular, y algunas formas que consideramos anacrónicas y quizás subrogadas del delito de estafa. También el tráfico de influencias de quien ha sido inmediatamente servidor público. Y lo colocamos todo en una misma, digamos, unidad pedagógica porque son todas formas a través de las cuales se manifiesta la prevalencia de un propósito de provecho ilícito, de un propósito que se aleja de los fines de la función pública, pero que entraña de todas maneras el ejercicio mismo de la función pública, o por lo menos involucra de alguna forma ese ejercicio por la vía del fenómeno de la corrupción, sobre todo. Es decir, tenemos quizás las formas más específicas de transmitir el fenómeno de la corrupción son a través de estos capítulos de la concusión, del cohecho y del tráfico de influencias. Aunque corrupción es un fenómeno genérico, digamos, estas entrañan sí la prevalencia del propósito de obtener un provecho ilícito por razón del ejercicio de la función pública. La primera forma es el delito de concusión, que está contenido en el artículo 404 en los siguientes términos: el servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor público o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o lo solicite, incurrirá en prisión de 90, bueno, en fin, incurrirá en prisión, ahí tienen ustedes la redacción del tipo. Es, digamos, la forma más intensa de corrupción, y es intensa por dos razones. La primera, por la manera como por la intención y el medio a través del cual ella se manifiesta, que es una intención que proviene directamente del servidor público, en abuso de su cargo. Es decir, que hay un principio de ejercicio al menos lícito del comportamiento, y el medio también es un medio que definitivamente compele la voluntad de la víctima, es decir, que tiene la capacidad, por tratarse de un servidor público, de anular la voluntad, o por lo menos de manipularla hasta cierto punto. El servidor público, entonces, como sujeto activo, tiene la capacidad de ejercer, más allá de sus propias capacidades,
más allá de sus propias competencias, el ejercicio de la función pública, y es un presupuesto que nos diferencia este comportamiento de otros delitos, como por ejemplo el constreñimiento ilegal, en donde el medio que se utiliza es un medio que es ajeno al ejercicio de la función pública. Aquí no, aquí en principio es el ejercicio legítimo de la función pública, lo que pasa es que va más allá de las posibilidades, más allá de la finalidad misma que se establece. El comportamiento es una modalidad entonces combinada, aunque todos estos delitos realmente contra la administración pública son formas de abuso de autoridad. Aquí es claro como un presupuesto, digamos, como un calificativo normativo de la conducta, como un ingrediente normativo de la conducta, en la medida que, si bien se ejerce en un principio legítimamente la función pública, se abusa de ella. Y se abusa de ella para realizar actos de fuerza. Por eso señalamos que es una combinación entre el abuso y la fuerza, por lo menos la imposición o la manipulación de la voluntad por parte del servidor público. ¿En qué sentido? En tres sentidos diversos. El primero, el constreñimiento. ¿Por qué el constreñimiento? Porque constreñir es ejercer maniobras, actos de violencia física o de violencia moral. La violencia física pues implica la expresión la expresión externa de violencia sobre el cuerpo, sobre la persona, sobre los bienes o sobre la familia de la víctima. Expresiones que implican, digamos, manipulación física, o la violencia moral, que implica la proyección de un daño sobre ese tipo de personas o de bienes, la proyección de ese daño en virtud del ejercicio ilícito, abusivo de la función pública. La inducción es un poco menos. La inducción es un poco menos en la medida que los actos de inducción, si bien no implican el ejercicio de una maniobra de violencia, es menos que la violencia, porque no se expresa de una manera tan radical, sí implican llevar la voluntad de la persona a aceptar lo que se está en abuso de autoridad, digamos, promoviendo o que consiste en el propósito del servidor público con el fin de obtener un provecho ilícito. Y finalmente la solicitud, que tiene, digamos, una revaluación jurisprudencial en la medida en que la solicitud pues tiene un grado menor de entidad sobre la voluntad de la víctima, y la víctima tiene una mayor capacidad de resistirse, pero de todas maneras implica esa actuación una circunstancia de desigualdad, en la medida que quien ejerce esa solicitud pues es un servidor público que tiene una capacidad de disposición de bienes que le son, digamos, propios a la víctima y que evidentemente lo afectan bien en su persona, bien en sus bienes, bien en su familia. Son tres maneras de hacerla que representan tres niveles de manipulación de la voluntad del servidor público hacia un tercero, y que se realizan con un propósito, que es el propósito de obtener un provecho ilícito para sí o para un tercero. Pero ese provecho es un ingrediente subjetivo del tipo, no es un resultado que prevea la norma, es apenas una intención ulterior que no implica, que no compromete para nada el perfeccionamiento de la conducta. ¿Qué es lo que sí la compromete? El acto mismo, bien de expresión de la violencia o bien de la manipulación de la voluntad por la vía de la inducción o de la solicitud. Lo podemos señalar, digamos, en varias hipótesis sobre un ejemplo que yo ordinariamente pongo en clase, porque es, digamos, de relativa ocurrencia y de relativo conocimiento. No sé si generalizado, pero digamos es muy ilustrativo.
Se trata de la conducta de un servidor público, que es, por ejemplo, un agente de tráfico, que detiene a una persona por razones, pueden ser válidas, pueden no ser válidas, pero tiene, digamos, la potestad de detener un vehículo en una vía pública para solicitar al eh, conductor sus papeles de identificación o los papeles de identificación del vehículo, etcétera, etcétera. En su conducta puede manifestarse, digamos, varias expresiones. La primera, la de la violencia física, la más extrema, es que a la fuerza el conductor sea bajado del vehículo, que sea esposado, que sea sometido en el piso y incluso que se realice contra él maniobras de violencia física, de golpes, etcétera, o inmovilización, cosas de ese tipo, inmovilización física, ¿no? Y que se solicite una determinada dádiva, un determinado provecho ilícito a cambio de dejar de aplicar esas maniobras de violencia física. La violencia moral es, digamos, es de menor entidad desde el punto de vista físico, porque no hay un contacto, puede no haber un contacto, pero sin embargo puede ser, digamos, también definitiva en la manipulación de la voluntad, en la medida en que se señale, por ejemplo, que se va sin ninguna razón, a inmovilizar el vehículo inmediatamente y que de todas maneras eso ocurrirá si no se entrega un determinado beneficio en provecho del funcionario o de una tercera persona. Es simplemente la proyección de un mal por razón o como condición de la no aplicación o de la voluntad misma del servidor público. El acto de inducción es menos expreso, es más sutil, pero de todas maneras proveniente de un servidor público, pues tiene la capacidad de manipular la voluntad de la persona. Por ejemplo, en este caso podría ocurrir cuando el agente de tránsito le manifiesta a su víctima que él tiene la posibilidad de detener el vehículo, de retenerlo y de incautarlo, no necesariamente que lo vaya a hacer, pero que esa es una posibilidad. Segundo, que él tiene la posibilidad de retener sus documentos y los del vehículo como una posibilidad. Como una tercera posibilidad le dice que no puede responder por la custodia de ese vehículo en los patios porque pues, eso no es de su resorte y además no tiene la suficiente vigilancia, que allá pues, podría ser desvalijado, etcétera, etcétera, que además tiene que pagar una multa, tiene que pagar la grúa, etcétera, etcétera. Esos son actos de inducción. Él no está realmente solicitando expresamente nada como condición de su propia actuación, pero está manifestando una serie de circunstancias desfavorables para la víctima que se producirán de no tener en la víctima una reacción, digamos, tendiente a evitar esos resultados. Y finalmente la solicitud, que es básicamente simplemente la manifestación de el deseo de recibir una dádiva y a cambio de eso no proceder de ninguna manera. Digamos que allí se produce un cierto desequilibrio, al menos en la voluntad, porque evidentemente en unas circunstancias de esa, la víctima no tiene la capacidad digamos, plena de rechazar el pedido, etcétera, etcétera, y sabe que de actuar de otra manera su situación igual va a ser
enormemente desfavorable porque ya se está actuando en abuso de autoridad. Es decir, el hecho de que solamente de que la solicitud provenga de un servidor público coloca a la víctima en una situación, digamos, difícil para resistirse por las potestades que cuenta con que cuenta el servidor público. Sin embargo, como señalábamos, la Corte en esta materia ha sido, digamos, un poco más estricta porque de alguna manera exige un comportamiento de cierta resistencia ante ese tipo de actividades en frente del servidor público. Y de alguna forma se esconden tras las tratativas de un negocio jurídico con objeto ilícito este tipo de negociaciones cuando no hay una manifestación hostil o manifiestamente abusiva. Bueno, ya lo hay, pero digamos que tiene cierta capacidad de respuesta la persona ante esta situación. De todas maneras, de alguna forma, digamos, la diferenciación con otras prácticas que constituyen delitos diferentes, como el caso del cohecho, pues se finca un poco en la iniciativa. En la concusión, la iniciativa la lleva el servidor público y ya en ese mismo hecho de tomar la iniciativa, pues hay un acto de abuso de autoridad y abuso de poder y abuso de la función pública. El momento consumativo, entonces, es el momento en que el servidor público despliega cualquiera de estas maniobras. No es necesario ni que se produzca una aceptación por parte de la víctima, tampoco es necesario que se produzca el provecho ilícito en cabeza del servidor público o de un tercero. Basta con que se despliegue esas maniobras para que el tipo penal se entienda perfeccionado, no solamente desde la tipicidad, sino también desde la antijuridicidad, porque al menos en una circunstancia de esta se ha puesto en peligro el bien jurídico de la administración pública, y yo diría que no solamente se ha puesto en peligro, sino que además se ha lesionado esa legítima expectativa de confianza en la fidelidad con los fines del Estado, en la medida en que ya allí se ha desviado hacia un propósito que es meramente individual, que es de mero provecho personal para sí o para un tercero. El objeto, pues, es la voluntad, el objeto material de este comportamiento, pues, es la voluntad del violentado, la voluntad de la víctima, que es la que se ve compelida en este caso, que es sobre lo cual se desarrolla, se deposita toda la actividad de la gente. Y en el tipo subjetivo, además de ser una conducta dolosa que se expresa básicamente en la descripción del tipo, porque si hablamos de un tipo de abuso y de fuerza, de violencia, pues naturalmente eso se expresa necesariamente de manera dolosa. No cabe otra consideración, no hay una aplicación de fuerza culposa ni de abuso culposo, porque se conoce perfectamente esa circunstancia, pero además en el tipo subjetivo, como señalábamos, existe una finalidad específica, y es la de obtener la dádiva o la promesa remuneratoria de parte del sujeto, digamos, pasivo de la acción, de la víctima de ese comportamiento. Uno podría señalar, digamos, como principio, como características para diferenciarlo del tema del cohecho, que es un tema que se parece mucho, lo siguiente. Primero, no se obra en pie de igualdad, se obra ciertamente en una situación que tiene por encima al servidor público en relación con su administrado, en relación con su víctima. El violentado en este caso no es partícipe en el comportamiento, por el contrario, su voluntad es el objeto material y él en sí mismo es una víctima, entonces no participa en la actuación penal, no es típico su comportamiento. No es un delito bilateral, es decir, es un delito que se predica exclusivamente del servidor público, porque la otra persona, a pesar de ser afectada, pues es simplemente una víctima.
Y la voluntad con la que obra esa tercera persona es una voluntad que no es libre, es una voluntad que está contaminada por cierta forma de violencia, por cierta forma de abuso en el ejercicio de la función pública. Por contraste con las formas de cohecho que pasamos a examinar, porque allí sí se obra en un pie de igualdad, se produce una negociación de la función pública en un pie de igualdad, no existe propiamente una víctima diferente, por ejemplo, del Estado, porque la contraparte en ese negocio jurídico no queda impune, no es impune, es realmente un sujeto activo de otra conducta que se llama el cohecho por dar o ofrecer, y en ese sentido es un delito bilateral, es decir, no hay cohecho si no existe una contraparte, no hay corrupción si no hay un agente corruptor, no hay funcionario corrupto si no hay un agente corruptor. Y la voluntad se expresa de manera libre. Lo que hay es un propósito de obtener la negociación en un determinado sentido de la función pública. Entonces tenemos al menos 4 formas de cohecho, que es nuestro siguiente tipo penal. El cohecho propio, que consiste básicamente en la negociación negativa de la función pública o la negociación que tiene un contenido o un propósito negativo en relación con el ejercicio de la función pública. Negativo porque, ya lo veremos, porque lo que se quiere es que se produzca un acto, el propósito ulterior es que se produzca un acto contrario al ejercicio de la función pública, que se omita o que se retarde. Está contenida en el artículo 405. O el cohecho impropio, que es la negociación de los deberes oficiales. Lo que se quiere es que el servidor público cumpla con sus deberes y se negocia en ese sentido, del artículo 405. El cohecho tácito o aparente o implícito, que está contenido en el artículo 406, cuando el propósito de la gente no se expresa de una determinada manera, pero en cambio sí se produce el pacto sobre una remuneración que es claramente, que compromete claramente la voluntad del servidor público, así no haya expresamente un objeto concreto de la actuación, ya lo vamos a ver. Y finalmente el acto espejo, que parte del agente corruptor, que parte de lo que los españoles llaman, por ejemplo, corrupción activa, que es el cohecho por dar o ofrecer del artículo 407. Miremos esos 4 fenómenos para hablar un poquito de ese tema. El artículo 405 sobre el cohecho impropio dice lo siguiente: el servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar o omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces decíamos, es un acto, en este caso se plantea la conducta del servidor público, pero es una conducta que se ve inmersa en un negocio jurídico con objeto ilícito. ¿Qué es lo que se negocia aquí? ¿Qué es lo que negocia el servidor público? Negocia la función pública, ¿no? Negocia la función pública en un sentido negativo desde el punto de vista de la dirección de la conducta, ¿no? Porque lo hace para retardar o omitir un acto contrario a su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Es decir, el contenido que se negocia es un contenido negativo. Pero ¿dónde está la antijuridicidad de la conducta? La antijuridicidad de la conducta está ciertamente en el acto mismo de negociación de la función pública. ¿Por qué? Porque la función pública no es negociable, porque los fines de la función pública no son negociables, porque la intención de la gente en cualquier actuación pública no puede estar contaminada de ninguna manera. El ejercicio es el ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los fines de la función pública. En este caso, se negocia un evento contrario al ejercicio mismo de la función pública, pero ese es apenas un propósito de la misma negociación, es decir, es el objeto
es el objeto de ese negocio jurídico. Lo que pasa es que obviamente es un objeto ilícito porque no es un objeto negociable, no es un objeto que se pueda negociar. Claro, desde la perspectiva del sujeto activo, lo que se negocia es la propia actividad del servidor público, no la actividad de un tercero, y en eso podemos diferenciar el cohecho propio o impropio del delito de tráfico de influencias, en donde lo que se influye es la actividad de un tercero. Aquí no. Aquí es un acto que puede ser omitido, retardado o producido por el propio servidor público, es el competente, ¿cierto? Y cuando se perfecciona ese comportamiento, que es parte de la propia descripción comportamental del tipo. Basta con el solo acto de la negociación de la función pública con ese propósito. Entonces, fíjese que como se habla de promesa remuneratoria, no es necesario ni siquiera el recibo de la dádiva. Obviamente ese es un evento que perfecciona también el tipo, pero puede perfeccionarse antes incluso. ¿Cuándo? Con el simple acuerdo de voluntades que implica, digamos, la proposición futura de la entrega de una dádiva o de una promesa remuneratoria. Ese es el momento consumativo del tipo. Ese es exactamente el momento consumativo del tipo. Y esa dádiva puede pactarse bien para el agente, bien para un tercero, y puede recibirse directa o puede pactarse directa o indirectamente. El objeto material nos define, digamos, un contenido funcional claro, ¿no? Que como les señalaba anteriormente, pues es el ejercicio negativo de la función pública, el ejercicio en contravía de la ley de la función pública, ¿no? Pero ese ejercicio no implica un resultado. Es decir, el delito se perfecciona con independencia de que el agente de la conducta realice o no el comportamiento. Claro, si lo realiza por acción o por omisión, pues podemos estar ante otras hipótesis fácticas que además concursarían, como por ejemplo el tema del prevaricato por acción o por omisión, o el tema de los abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces es una conducta negativa funcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que se negocia es el comportamiento funcional de la gente. Se refiere a lo que él tiene la capacidad de omitir o de hacer en este caso en el incumplimiento de sus funciones. Y finalmente, dentro del objeto material que es prácticamente el acuerdo de voluntades, la negociación sobre la función pública, pero a la vez la conmutatividad o la prestación conmutativa de ese negocio jurídico, pues es la dádiva también que se promete, es decir, es el objeto del negocio ilícito. El objeto es entonces, de un lado, la negociación o el ejercicio propio de la función pública, y de otro lado, la entrega de una dádiva o la formulación de una promesa remuneratoria. En eso hay que señalar que, digamos, requiere cierta idoneidad de la dádiva, es decir, cierta entidad de la dádiva que tenga la capacidad de manifestar un propósito de mover la entidad de la gente, ¿no? En nuestro sistema, pues por la descomposición en la corrupción, pues las dádivas pueden tener una entidad bastante baja y aún así mover la voluntad de un servidor público. Y en el tipo subjetivo se trata de un delito, como todos los demás, de imputación dolosa. Debe demostrarse, y yo creo que, digamos que, no, en la medida que lo que se hace es negociar la función pública, pues admitir una posibilidad culposa aún a nivel teórico no resulta muy razonable. Pero sí es importante señalar dentro del tipo subjetivo la existencia del ingrediente subjetivo del tipo, es decir, ¿para qué se negocia esa dádiva, ¿no? Y resaltar nuevamente en su calidad de ingrediente subjetivo, no de resultado del tipo, pues lo que quiere decir que el sujeto activo
obra por esa razón, obra con ese propósito, pero no es necesario que el propósito se perfeccione para entender perfeccionado el tipo, porque este es un ingrediente subjetivo del tipo, es una intención especial a través de la cual obra el agente. Eso, digamos, como contraste con el delito de concusión, porque ya veíamos cómo aquí se obra en un pie de igualdad, aquí hay una verdadera negociación, no hay una imposición de voluntad, aquí el sujeto de la corrupción activa también incurre en un delito que se llama cohecho por dar u ofrecer, y su voluntad es una voluntad, digamos, autónoma, que se expresa a través de un negocio jurídico ilícito. Y que tiene una característica especial en su contenido, en el contenido de la prestación pactada, que es básicamente la omisión, el retardo o la verificación de un acto contrario de derecho en el caso del servidor público. El cohecho impropio está contenido en el artículo 406 y vamos a leerlo por partes porque realmente ese artículo contiene dos formas de ser del cohecho que son claramente diferenciables a pesar de que están en el mismo artículo. En los siguientes términos, el primer inciso, que es el que vamos a analizar. El servidor público que acepte para sí o para otro dinero o utilidad o promesa remuneratoria directa o indirecta por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Ese es el primer inciso y vamos a analizarlo separadamente del segundo inciso, porque son realmente dos comportamientos diferentes. Aquí tenemos exactamente la misma previsión del tipo penal anterior, del cohecho propio. ¿Por qué? Porque finalmente la negociación o el acto que se negocia o el contenido de la función pública que se negocia es un contenido que le pertenece funcionalmente al sujeto activo y que además es la condición de aplicación del tipo, es una condición futura. ¿Qué se negocia? Tanto en el cohecho propio como en el cohecho impropio, se negocia es una actuación futura, no una actuación anterior. Ya vamos a ver esa circunstancia cuando terminemos el capítulo porque es bien interesante. Es decir, es una remuneración por un acto futuro, por un acto a realizar. ¿Cuál es la diferencia con el cohecho propio? Que esa negociación de ese acto futuro, en este caso tiene un contenido positivo. Es lo que determina, digamos, la diferencia. El contenido positivo es el ejercicio propio de la función del cargo. Es decir, el pago se realiza con el fin de que el servidor público cumpla con sus funciones, que también es absolutamente ilegítimo. ¿Por qué? Pues porque el servidor público no recibe nada más que su sueldo por cumplir con sus funciones, no debe ser estimulado por ninguna fuente externa ni nada. Claro, ¿por qué obra el servidor público? ¿Para el cumplimiento de su función? No, obra porque le han pagado, ¿no? Su intención, su violación a ese deber de fidelidad, pues ya se ha perdido, ya se ha perdido. Así, de todas maneras, la intención final sea la de cumplir con sus deberes. Hay un evento que manipula esa voluntad, que ciertamente la trastoca, que ciertamente viola el deber de ser fiel a ese principio de fidelidad con los fines del ejercicio de la función pública. Lo mismo, cuando se perfecciona ese comportamiento. El comportamiento es básicamente la negociación ilícita de la función pública, al igual que en este caso, ¿no? Lo que pasa es que el compromiso es el compromiso de ejercer sus deberes y para eso no necesita ningún pago. Y se perfecciona con la sola negociación, al igual que en el tipo de cohecho propio, ¿no? Se perfecciona en ese momento, obviamente también se perfecciona, es decir, hay un momento ulterior que puede o no producirse, que es el recibo de la dádiva, pero basta con la aceptación de la promesa remuneratoria. Y al igual que en el caso anterior, esa promesa remuneratoria puede ser directa o indirecta, puede ser para recibir un provecho para sí o para un tercero. El objeto material, entonces, que es el contenido negociado y la dádiva también, igual que en el caso anterior, es el objeto de la convención ilícita, es el objeto de ese negocio con
con objeto ilícito, ese negocio ilícito, ¿no? Es el cumplimiento de los deberes propios del cargo y también, obviamente, en este caso, la dádiva requiere alguna entidad y es, digamos, quizás de mayor importancia que en el caso anterior, porque aquí sí cuentan ciertos tipos de dádivas para el cumplimiento de las funciones que son de alguna manera consuetudinarias, pero que hay que examinar su entidad para establecer si tiene la capacidad de mover realmente la voluntad del servidor público, de determinar el cambio de determinar el cambio en la finalidad con la que obra un servidor público. Porque muchas veces existen ciertos casi que modos o convencionalismos sociales por ciertas épocas del año, por ejemplo, las Navidades, el Día de la Rama Judicial, cosas de esa naturaleza, el Día del Funcionario Público, cosas de esa naturaleza, en las cuales los servidores públicos pues reciben ciertas dádivas que no tienen la capacidad realmente, o que uno diría, apreciaría subjetivamente, no tiene la capacidad de mover la voluntad del servidor público, por ejemplo, la entrega de agendas, de almanaques, ese tipo de cosas, aún en ciertas ocasiones la entrega de licores o algunos presentes de Navidad, libros de propaganda, cosas de ese tipo, que uno diría no tienen la suficiente entidad para mover la voluntad o determinar la voluntad o el propósito a través del cual un servidor público actúe. Pero aquí en este caso, más que eso, el problema es en que de todas maneras la dádiva ha sido admitida bien en el pacto, bien en la percepción de la misma, como una condición de la actuación posterior. Y entonces ya haya una manipulación, ciertamente hay una manipulación de la voluntad de la gente, hay un acto de corrupción aceptado libremente por el agente en donde, a pesar de la poca entidad de la dádiva, ciertamente si el propósito se ha cambiado, pues tiene una consideración, digamos, al menos ya de puesta en peligro, incluso diría yo de lesión del bien jurídico tutelado. Lo mismo que en el cohecho propio, en el tipo subjetivo, pues básicamente la imputación es dolosa y debe serla en la medida en que si se ha expresado un negocio jurídico con objeto ilícito, pues esa expresión en sí misma es una traducción clarísima del dolo. Mal haría uno en decir que un negocio jurídico de esta naturaleza se pacta culposamente, es decir, ni siquiera a nivel teórico, al igual que en el cohecho propio. Y en el ingrediente subjetivo, pues es la realización de la conducta, que es finalmente el propósito ulterior que puede o no darse y de todas maneras no es relevante para el perfeccionamiento del tipo. El inciso segundo del 406 contiene otra posibilidad, que se trata como un cohecho, como una forma de cohecho impropio, pero que realmente tiene una naturaleza especial y particular que lo hace diferente. Nosotros lo hemos llamado cohecho implícito, tácito o aparente, como una forma, digamos, de determinar que existe una diferencia comportamental, y la existe, evidentemente, en relación con los tipos penales anteriores. Dice el inciso segundo del 406, el servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asuntos sometidos a su conocimiento incurrirá en prisión de tanto a tanto. Claro, fíjense la diferencia con los dos tipos penales anteriores. ¿Por qué? Porque aquí el objeto del acuerdo no es un objeto expreso, no es un objeto determinado, no es un objeto que se haya pactado específicamente, como sí ocurre en el cohecho propio, porque ese objeto de ese acuerdo de voluntades es el ejercicio contrario a la ley de la función pública, o en el cohecho impropio, en estricto sentido, que es el cumplimiento de los deberes propios del cargo. No, aquí no.
Aquí no se negocia nada de eso, eso no se menciona, eso no se expresa, pero sí hay un consentimiento es la percepción, en la percepción de la dádiva. Obviamente aquí el perfeccionamiento sí va más allá, porque exige la percepción de una dádiva, ¿cierto? Como no hay un acuerdo expreso, pues no hay una prestación expresa tampoco, no hay promesa remuneratoria, no la hay, lo que hay es la percepción ya directa de una utilidad para el agente de la conducta. Eh, y, eh, pero evidentemente, en este caso, eh, en este caso sí se compromete la voluntad de la persona precisamente por la entidad de la dádiva, ¿cierto? Entonces, lo primero, es un sujeto activo calificado más allá del servidor público, porque no es cualquier servidor público, es un servidor público vinculado estratégicamente con el actor de la conducta. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese servidor público que recibe con el actor, digamos, con el actor del acto de corrupción activa, el servidor público que recibe esa dádiva tiene una relación directa con el agente corruptor en la medida en que tiene un asunto a su despacho que le interesa a quien comete la conducta de cohecho por dar o ofrecer, en este caso particular, ¿no? Entonces, la negociación de la función pública no se produce de manera expresa, como ocurre en el caso del cohecho propio o impropio, pero sí en forma tácita. Porque el acuerdo de voluntades es en que uno da y el otro recibe. El servidor público, en este caso, autor del cohecho tácito o aparente, percibe la dádiva, la acepta, a sabiendas de que en su despacho tiene un asunto que debe resolver y que interesa a quien le entrega la dádiva. ¿Cuándo se perfecciona el tipo? A diferencia de los dos tipos anteriores, en este caso sí con la percepción de la dádiva, con la percepción efectiva de la dádiva. Y el objeto material, pues es el contenido implícito en esa negociación, ¿no? No expresado, pero sí implícito, ¿no? Es el asunto que tiene el despacho. Puede ser que cumpla o no con ese contenido tácito de acuerdo de voluntades, es posible, pero ello no interviene, digamos, en la verificación del tipo. No es necesario que el funcionario falle a favor ese asunto que le interesa al tercero que le ha entregado la dádiva. No es necesario, ¿no? Basta con que la acepte, porque la aceptación ya al menos pone en peligro la administración pública, en el sentido de que pierde cualquier posibilidad de imparcialidad para resolver ese asunto. Y la entidad de la dádiva aquí sí es más interesante todavía, porque como no hay un propósito específico que se pacte, hay que ver si tiene la capacidad esa dádiva de mover la voluntad de un servidor público o simplemente es apenas un detalle de fina cortesía, ¿no? En relación con el servidor público. Naturalmente debe, digamos, tener alguna entidad, no bastaría con la tarjeta de Navidad o el bolígrafo de propaganda o el almanaque o la agenda, cosas de ese tipo. Creo yo que hasta allá sería exagerado al menos prever esa circunstancia. Pero es muy diferente, por ejemplo, el caso de un servidor público que a sabiendas de que tiene un asunto por resolver, tiene un asunto a su despacho por resolver que interesa a quien le entrega un Mercedes-Benz último modelo en diciembre, pues naturalmente su voluntad se encuentra por lo menos comprometida, su imparcialidad se encuentra por lo menos comprometida en esa circunstancia. Pero la diferencia con los dos tipos penales anteriores es que allí no se negocia de una manera expresa la función pública, pero sí se compromete la imparcialidad
del servidor público. La imputación, obviamente, en el tipo subjetivo es de carácter doloso, y el dolo el dolo se refiere no al asunto propiamente pactado, porque no hay un asunto expresamente pactado, pero sí en el acto de recibir. Se recibe, se acepta la dádiva, a pesar de que se sabe que hay un asunto que debe resolverse y que interesa a quien entrega la dádiva, ¿no? Y hay un dolo eventual, al menos, en el compromiso de la función pública, ¿no? Porque de todas maneras, esa persona, ese servidor público que acepta esa dádiva, sabe que tiene que resolver ese asunto. Y en la medida que tiene que resolver ese asunto, pues pierde su capacidad de resolverlo con fundamento en los fines de la función pública y no en su propio provecho personal. Así no cumpla con el propósito querido ulterior del agente del cohecho por dar a ofrecer, del agente corruptor, de quien realiza el fenómeno de corrupción activa. Bien, en concordancia, en espejo, digamos como fenómeno necesariamente correlativo al cohecho propio o impropio, tácito o aparente, está el cohecho por dar o ofrecer. Como les decía, la legislación española tiene una denominación diferente que puede ser quizás más expresiva. Estas formas iniciales de cohecho propio, impropio o tácito se mencionan como corrupción pasiva, en tanto el cohecho por dar u ofrecer se denomina como corrupción activa. Está contenido en el artículo 407 y es correlativo, es bilateral a las conductas de cohecho tipificadas en los tipos penales anteriores, porque siempre que hay corrupción hay un agente corruptor y hay un funcionario corrupto. En los siguientes términos, dice el artículo 407, cohecho por dar o ofrecer, el que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Los dos artículos anteriores son realmente las tres hipótesis que hemos señalado, pero en este caso ya no es de quien recibe, de quien acepta la promesa remuneratoria, de quien negocia la función pública del lado del servicio público, sino del lado contrario, es decir, del agente corruptor, que en este caso como sujeto activo pues es indeterminado, no debe revestir ninguna calidad específica, puede ser cualquier persona. El comportamiento es el comportamiento de corrupción propiamente dicha, es la agencia propia de la corrupción. Y se verifica de dos maneras, tal como lo veíamos, digamos, es el momento consumativo, el momento de verificación, pues es el momento correlativo al perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, tal como lo señalábamos en las hipótesis anteriores, bien cuando se entrega o bien cuando se acepta la promesa remuneratoria o bien cuando se entrega en el caso del cohecho tácito o aparente. Es decir, que en la mayoría de los casos se perfecciona con la sola oferta, porque tal como está redactado el tipo no es necesario que el acuerdo se perfeccione. El que dé u ofrezca dinero. Claro, cuando se entrega el dinero se entiende que el negocio jurídico ilícito está perfeccionado, pero no necesariamente debe perfeccionarse porque basta con el solo ofrecimiento. Eso es bien interesante porque el solo acto de corrupción activa pone en peligro al menos el bien jurídico de la administración pública. El objeto pues es la prestación pactada en la convención ilícita y la dádiva que es la contraprestación, ¿no? Y pues esa prestación, como ya vimos, bien puede ser el contenido negativo del ejercicio de la función pública o el contenido positivo, el cumplimiento de los deberes del servidor público y aún la sola posibilidad de afectar la imparcialidad del servidor público en una situación
administrativa que interese a quien realice este acto de corrupción activa. La imputación es obviamente una imputación dolosa y es claro que plantear un caso de corrupción activa por la vía culposa pues no es factible, no es posible, porque lo que se quiere es una contraprestación que claramente tiene un contenido ilícito en la medida en que de ninguna manera la función pública es negociable. Y el ingrediente subjetivo pues se verifica, digamos, bajo diversas hipótesis según cuál sea el delito equivalente en el cohecho propio o impropio, cuál sea la intención de la gente en la realización o verificación de esa conducta. Muy bien, este es un nivel entonces, fíjese que vamos avanzando, este es un nivel en primer lugar que plantea una situación de equivalencia, de igualdad, por eso se penalizan ambas partes en ese nivel de negociación ilícita. Hay un nivel, digamos, más alto, de entidad más alta, que es el de la concusión, en la medida que ahí se emplea la violencia, se emplea el abuso de autoridad, aquí no necesariamente. Y finalmente tenemos el pacto, el pacto ya no sobre el contenido del ejercicio propio de la función pública, sino de la función pública de un tercero. Señalábamos dentro del capítulo del cohecho, y esto es muy importante dejarlo presentado, que lo que se negocia finalmente es una actuación futura, ¿no? Es una actuación que está por verificarse, que está por consolidarse, con independencia de que ella finalmente se produzca como quieren los agentes de estas conductas, pero no sobre conductas que ya han ocurrido. Es decir, que el grado de recompensa o la actuación de recompensa por un delito, por una actuación administrativa que ya ha ocurrido, no tiene la tipificación de un delito de cohecho, pero no quiere decir que pueda quedar impune ante la normatividad penal, porque existe otro delito dentro de nuestro sistema que se llama el delito de enriquecimiento ilícito del servidor público, que es el servidor público que obtiene una utilidad o ventaja derivada del ejercicio de la función pública. Ya lo veremos en su momento, pero ciertamente el delito de cohecho supone la negociación de un acto que no se ha producido, de un acto que es futuro. El tráfico de influencias, que como señalábamos ya no corresponde al servidor público competente por la actuación que le pertenece al servidor público, sino a un tercero, tiene por razones, digamos, de redacción, 3 escenarios diferentes. El primero, el que se refiere al servidor público propiamente dicho. El segundo, es decir, el tráfico de influencias que es cometido por un servidor público sobre otro servidor público. Es decir, es el ejercicio de cierta capacidad, si no de negociación, por lo menos de intervención indebida y legítima en el ejercicio de la función pública, pero no la propia, sino la de un tercero. Pero puede ser cometido también por un particular, tal como estaba redactado el tipo en el Código Penal del 80, era mucho más claro, y más inclusivo y menos problemático que el actual. Porque nos dejó el actual una circunstancia que a mi juicio no está vigente, que fue derogada por el 411A, por la tipificación del delito de tráfico de influencias del particular, que es el tráfico de influencias como un agravante de la estafa, contenido en el artículo 247, numeral 3. Y finalmente, un tráfico de influencias que tiene un escenario especial, que ya lo veíamos en otros casos, como en el del uso indebido de la información privilegiada, que es el de aquella persona que, si bien ya no es servidor público, lo ha sido en un inmediato pasado, que es el tráfico de influencias derivado del ejercicio de la función pública, del artículo 432. Miremos el del servidor público, que fue el original del Código de 2000. Está tipificado en el artículo 411 en los siguientes términos.
tráfico de influencia del servidor público. El servidor público que utiliza indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en tanto y tanto. Parágrafo. Los miembros de las corporaciones públicas no incurrirán en este delito cuando intervengan ante servidor público o entidad estatal en favor de la comunidad o de la región. Muy bien. El sujeto activo entonces en este caso es un servidor público. Pero ¿qué es lo que se negocia? A diferencia del cohecho, aquí la intervención del servidor público no es sobre su propia actuación, sino sobre la actuación de un servidor público también, que es un tercero respecto de esta actuación. Lo que pasa es que, digamos, parte un poco la tipificación del presupuesto de que quien ejerce la función pública tiene una ascendencia sobre otros servidores públicos, y eso evidentemente en muchos casos puede llegar a ser así. Por eso se plantea el tráfico de influencias también desde el mismo servicio público, que tiene, digamos, un doble factor de penalización de la conducta, primero por el desvalor de acción, quien la ejecuta es un servidor público, y segundo por el desvalor del resultado. Quizás puede ser mucho más efectivo un servidor público que influye sobre otro servidor público. Es un comportamiento de corrupción, al igual que en los casos anteriores, es un comportamiento de corrupción, y el verbo rector pues está determinado en la influencia, es decir, de cierta actividad capaz de al menos poner en alerta y en algunos casos de manipular la voluntad de otro tercero o de un tercero que también es otro servidor público. Y está presidido ese comportamiento por un ingrediente normativo, que es la calificación de tráfico de influencias realizado de forma indebida, es decir, en abuso o en circunstancias de ilegalidad. Claro, y esto es bien importante, digamos, plantearlo, porque es que evidentemente hay influencias que se ejercen debidamente. Es que el mandato constitucional es el ejercicio de la función pública entre los diferentes servidores públicos de una manera coordinada, de una manera colaborativa, de una manera organizada, de tal manera que no es que los servidores públicos no puedan hablarse entre sí, es más, muchas veces tienen que hacerlo por razones de debido ejercicio de su cargo. Es cuando no se ejerce debidamente, y eso se infiere, digamos, del contenido mismo de la actuación. No es lo mismo que yo como ministro llame a mi viceministro a plantearle cosas de mi despacho, si no es un tráfico de influencias, es apenas el ejercicio propio de la función, a que yo, que pertenezco, por ejemplo, a un sector de minas y energía, llame al ministro de Cultura para hablar sobre un contrato del ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ejercicio de mi cargo, y también sobre lo que pretendo, porque es normal que los funcionarios públicos se interesen de manera legítima y ejerzan, digamos, labores de colaboración de manera legítima en lo que realizan otros despachos. El objeto material pues es la voluntad del servidor público sobre el cual se pretende ejercer la influencia, pero es como en el tipo subjetivo se encuentra previsto el ingrediente de la obtención de un provecho ilícito, pues naturalmente la voluntad del segundo servidor público pues está determinada en relación con ese beneficio, es en cuanto es proveedor de ese beneficio. Y se excluye del tipo objetivo la función que ejercen los miembros de las corporaciones públicas de elección popular en beneficio de la comunidad o de la región, porque básicamente parte de sus funciones, aparte de legislar, es representar los intereses de una determinada región. Eso es lo que hacen, y lo hacen muchas veces, y esa es una actuación
que bueno, puede prestarse para usos sin lugar a la menor duda, pero de todas maneras, pues es una actividad, digamos, prevista constitucionalmente que no puede ser perseguida. En el tipo subjetivo, pues la imputación es de carácter doloso, obviamente, y tiene varios ingredientes subjetivos. El primero, la intención de obtener un provecho para sí o para un tercero. Es apenas un ingrediente subjetivo, no es necesario para que el tipo se perfeccione que esa utilidad se perciba. Y un segundo ingrediente subjetivo, ¿no? Que es la posibilidad de que el servidor público sobre el cual se ejerce, o mejor, la intención de que el servidor público sobre el cual se ejerce la influencia produzca con su actuación un beneficio para el agente de esa conducta. Pero de nuevo, no es necesario que esa conducta de parte del segundo servidor público, que aquí en este caso pues obviamente obra de manera ajena a un comportamiento punible porque no está descrita su actuación ni tampoco debe conocer las circunstancias que rodean o la intención que preside el servidor público agente de la conducta, pues es ajeno, digamos, a esa actuación. Cosa diferente es cuando no es ajeno, es decir, cuando conoce qué va detrás de todo eso. Porque aquí lo que podemos estar es ante una especie de mandato para la realización de un delito de cohecho y no en un tráfico de influencias. Eso es bien interesante, ¿no es cierto? Cuando el segundo servidor público conoce exactamente cuáles son las intenciones del agente de quien ejerce ese comportamiento y además sabe que va a obtener un provecho ilícito de esa actuación y se presta para esa consideración, o si él mismo va a obtener un provecho ilícito, pues estamos evidentemente ante un fenómeno de una operación que podría consistir en un acto mismo de cohecho propio o impropio según el caso. Tráfico de influencias del particular. Claro, como en la codificación del año 2000 se eliminó la posibilidad de que existiese el tráfico de influencias de parte del particular porque estaba consagrado únicamente para el servidor público. Yo no sé si bajo la creencia un poco ingenua de que el particular no tiene influencia sobre el servidor público, pero en todo caso bajo la desprotección del bien jurídico en el sentido de que ni un particular ni un servidor público tienen por qué influir de ninguna manera sobre el ejercicio de la función pública. Se añadió como tipo penal nuevo para ese sistema, porque ya existía desde el 80, pero desapareció durante un tiempo de la codificación de 2000, el artículo 411A, tráfico de influencias del particular, en los siguientes términos. El particular que ejerza indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer con el fin de obtener cualquier beneficio económico incurrirá en tanto en tanto. Bien, en este caso el sujeto activo también es calificado y debe serlo cuando hablamos de particular porque finalmente existe un tipo penal específico para el servidor público. Entonces este es el excluyente, este es el subsidiario, quien no obra como servidor público en ejercicio de sus funciones, ¿no? En el perfeccionamiento es más o menos lo mismo, ¿no? Que es influir, es ejercer efectivamente una influencia, ¿no? Lo cual, digamos, lo hace incluso más restringido que el Código Penal del 80, porque allí se hablaba únicamente de la posibilidad, de la negociación futura del ejercicio de la función pública, una especie de tráfico incluso anterior al ejercicio en sí mismo, es decir, se perfecciona incluso después que lo que se planteaba en el
Código del 80, lo cual quiere decir que el bien jurídico, digamos, de alguna manera se desprotegió, en alguna medida por lo menos, ¿no? Indebidamente, por fuera de autorización legal, que es un problema dentro de nuestro sistema porque es que los particulares tienen el derecho de acudir ante las autoridades públicas para formularles peticiones, para plantearle argumentos, etcétera, etcétera, y porque en nuestro medio no se ha reglamentado la profesión del lobby, la profesión de ese ejercicio especial sobre la administración pública. Simplemente como anécdota, lo menciono todos los años, no quiero que se me pase en este caso de dónde viene la palabra lobby. La palabra lobby o lobista o lobby viene de un ejercicio que empezó a realizarse en el lobby de un hotel, en la recepción de un hotel en Washington, que es el Hotel Willard, si algún día lo pueden conocer. Además porque es un sitio histórico, allí se alojó Martin Luther King antes de su famosa proclama de tuve un sueño en el mall de Washington, además de muchos otros personajes famosos que pasaron por ahí, pero es un hotel que queda vecino a la Casa Blanca y a donde acostumbraba irse a tomar sus traguitos el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, mejor, en algunas ocasiones a comienzos de siglo, algunos de estos beodos presidentes americanos de comienzos del siglo pasado. Y entonces, en esa medida, las personas que entendieron que con el licor quizás aumentaba un poquito la posibilidad de acceder a todo tipo de peticiones, el presidente lo esperaban en las afueras del bar, que era precisamente el lobby del Hotel Willard en Washington. Y de allí surgió la palabra lobby. Vamos a hacer lobbies, vamos a esperar al presidente para hablar con él una vez salga de tomarse sus traguitos. Si algún día pueden visitarlo, solamente como, si se pueden quedar allá, mucho mejor, pero como curioso detalle de turismo es bien interesante, primero porque el hotel es muy lindo y segundo porque allí surgió esta práctica. Se llama lobby por el lobby del Hotel Willard en Washington. Digamos que ese no es un negocio reglamentado todavía, que debiera reglamentarse, y por esa razón el ingrediente normativo del comportamiento en relación con lo que es y no es debido no está claro. Porque aquí fíjense que no presupone un acuerdo especial de voluntades, ni tampoco la entrega de una dádiva, ni nada de eso. No se trata de una realización del delito de cohecho, sino simplemente del hablar con servidores públicos, incluso en circunstancias en las cuales se tiene un interés especial y un interés que va con el fin de obtener un beneficio económico, que es lo que hacen, por ejemplo, los gremios ante el Congreso o ante las asambleas o ante los consejos, cuando mandan sus delegados para plantear todas sus inquietudes en relación con la actividad legislativa, pues es un acto de lobby, lo mismo que realizan esas entidades ante los ministros del ramo respectivos, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, etcétera, etcétera. El objeto material, pues es también, como en el caso anterior, la voluntad del servidor público. La imputación es una imputación dolosa, pero además está presidida por el ingrediente normativo del ánimo de lucro, el ánimo de obtener un provecho de naturaleza económica. Es una lástima que, por ejemplo, no esté incluido el ingrediente normativo que califique el lucro, porque si fuera un lucro de naturaleza ilícita, uno entendería que el lobby es ciertamente antijurídico, pero en este caso no me queda claro. Me parece que la redacción pues es, en la medida de su restricción y en la medida de su complejidad, no protege lo suficiente el bien jurídico tutelado. Antes de la existencia
y este punto es interesante, del delito de tráfico de influencias de particular, es decir, del 411A, existe hoy porque no fue derogado de manera expresa, pero a mi juicio sí lo fue tácitamente, en el artículo 247 una circunstancia de agravación de la estafa, aunque no está planteado exactamente como circunstancia de agravación de la estafa, sino como unos eventos en los cuales la pena de la estafa se agrava, no es tan claro, ¿no? Se agrava en el numeral tercero, dice, en todos los numerales es concordante con el delito de estafa, esas circunstancias de agravación, pero no lo es en el numeral tercero. ¿Qué dice el numeral tercero? El tercero dice que las penas de la estafa, ojo, las penas de la estafa, no la estafa, sino las penas de la estafa, como si fuera un comportamiento aparte, se agrava, tercero, cuando se invoquen influencias reales o simuladas con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. Y es bastante curioso porque obedece un poquito a la filosofía anterior del tráfico de influencias en el Código Penal del año 80, pero al vincularlo con la estafa me parece que pierde toda efectividad práctica, ¿no es cierto? Y lo pierde porque a pesar de que uno pudiera considerarlo como un agravante o un tipo autónomo, que por sí mismo consistiese en un delito, pues ese delito es claramente el tráfico de influencias de particular que se previó anteriormente. Pero además plantearlo como un agravante de la estafa no tiene ningún sentido. Primero, porque si las influencias que se manifiestan son reales, pues no existe ninguna estafa, porque la estafa prevé un comportamiento engañoso, de fraude, de mentira. Y si en este caso no hay mentira porque las influencias son reales, pues ¿cuál es la estafa? ¿No? ¿Por qué un delito contra el patrimonio económico? No tiene ningún sentido. Pero si las influencias son simuladas, ¿uno puede tutelar ese tipo de estafa? Es la pregunta, digamos, más clásica en relación con el delito de estafa. Y si el comportamiento es un comportamiento que tiende a la verificación de un ilícito, como es este caso, ¿no? Porque el tráfico de influencias es, al menos en la perspectiva que hemos visto, un evento claramente contrario a derecho, ¿no? Digamos en su evento extremo. Entonces, sí, es más o menos como tutelar por la vía de la estafa el comportamiento de quien promete dar muerte a un tercero por el pago de un precio, a pesar de que sabe que nunca va a cumplir con ese acto. Es decir, tutelamos la actuación de un sicario estafador para otorgarle a ese hecho que es claramente antijurídico privilegio por la vía del ejercicio de la acción penal. No me parece. Yo creo que en buena hora entonces se tipificó por la vía de la ley 1474 de 2011 el tráfico de influencias de particular, y en esa medida creo que todo lo que se señale aquí en el numeral tercero del 247 resulta pues superfluo y está al menos subrogado. Finalmente, tenemos la previsión del tráfico de influencias posterior al ejercicio de la función pública, que lo vamos a ver en un capítulo diferente, pero que es interesante por lo menos mencionar su contenido, y es aquel comportamiento similar a los que hemos señalado para el servidor público, pero que se produce ya no en el ejercicio de la función pública, pero tampoco de un particular que actúe autónomamente, sino de un particular que deriva sus influencias del ejercicio anterior de la función pública. Vamos a verlo también un poco sobre las perspectivas de la aplicación
de la ley penal, en este caso por fuera de un término en el ejercicio de la función pública, pero de alguna manera conserva el remanente de la influencia en el ejercicio de la función pública que puede tener quien ha desempeñado en el año inmediatamente anterior un cargo o un contrato laboral con el Estado. Parece un poco ingenuo porque realmente no hay nada más triste que haber pertenecido a la función pública y no serlo en el día inmediatamente posterior, dado que todos los beneficios y la pleitesía que se tenía con anterioridad desaparecen como por arte de magia. Este es un poco el aparte sobre la fidelidad de los fines de la actuación del servidor público con los fines de la función pública, que deben ser siempre coherentes y siempre los mismos.